Juan Manuel Jiménez. Preguntas más, preguntas menos, con Juan Manuel Jiménez. Amigos, hoy tengo el placer de encontrarme en la Secretaría de la Función Pública, hablando ni más ni menos con el secretario de dicha dependencia, Virgilio Andrade Martínez. Secretario, muchísimas gracias por invitarnos aquí a la Secretaría de la Función Pública. Bienvenidos, es un placer. Pues secretario, aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos, antes de comenzar la entrevista, nos gusta conocer a la persona a la cual estamos entrevistando. Entonces, si me lo permite, me gustaría comenzar preguntándole ¿quién es Virgilio Andrade fuera de su función como secretario de la Función Pública? Bueno, soy una persona absolutamente normal. Trato de llevar una vida familiar con base en las actividades cotidianas que todos hacemos. Ir al súper, estar lo más posible yendo a comer, yendo a comprar, y básicamente. Y en términos de aficiones y gustos, también estoy en los... comparto cuestiones normales, como es ver televisión, sí hago algunas lecturas, es básicamente lo que llevo como vida cotidiana. Muy bien, secretario, ¿qué estudió usted? Yo estudié la licenciatura en Derecho en el ITAM y luego estudié una maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Columbia en Nueva York. Excelente. Secretario, ¿qué etapa de su vida escolar fue la que más disfrutó? Interesantísima pregunta. Todas de alguna manera, recuerdo muy bien de la preprimaria y la primaria, es decir, a los 5 años de edad, 6 años, es la que recuerdo especialmente, porque es la etapa en donde conocí la forma de hacer amigos, mis aficiones principales se dieron en esa edad, poder conocer lo que empezaba a pasar en el mundo, entonces la recuerdo muy bien, y cada una de las etapas, te digo, marcan. Y la secundaria, como era una secundaria de medio tiempo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, la intensidad con la que tenía yo que vivir en esa etapa. La preparatoria, una época más libre. Y la universidad, por supuesto, ya la necesidad de ir preparando un proyecto de vida a lo largo de toda la situación universitaria y después la oportunidad de estar en el posgrado con intercambio de ideas y conocimiento de otros mundos y de otras culturas. ¿Qué rescataría de su estancia en Nueva York? Bueno, lo primero que rescato es el orden y el método con el cual se llevan las cuestiones universitarias, que eso deja una huella específica en la forma de tomar decisiones y en la forma de planear para tener resultados, eso en el ámbito académico, y desde luego la oportunidad de poder estar en una ciudad que tiene manifestaciones culturales mundiales diversas, son los dos elementos que rescato. Desde luego la Ciudad de México tiene la gran ventaja de ser una ciudad de muchos siglos y que tiene también desarrollos históricos y urbanos importantísimos. Excelente, secretario Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública. Si me lo permite, hablemos de su trayectoria dentro del servicio de la administración pública. ¿Cómo inicia usted dentro del servicio público en nuestro país? Yo inicié en 1989. Me encontraba casi al final de la carrera de Derecho y recibí una invitación para trabajar en la oficina de la Presidencia de la República, en el Gabinete Económico, como parte del servicio social. Mi jefe inmediato era Luis Carlos Ugalde, su jefe era el hoy oficial mayor de Sedesol, Emilio Cebadúa, y la jefa del Gabinete Económico era Ana Paula Gerard Rivero, todos bajo la esfera de José Córdoba Montoya. Ahí fue donde inicié. Después salí para hacer mi tesis y regresé a la Secretaría de Gobernación para participar
en la reforma electoral de 1993. Okay. Fue aquella reforma que otorgó la primera minoría al Senado de la República, la que eliminó lo que se llamaba calificación electoral o autocalificación que se hacían los propios diputados y que se hacían los propios senadores. Y eso fue eliminado en aquella reforma y es la reforma que abrió la regulación del financiamiento privado y de los topes de gastos de campaña. Correcto. Entonces eso fue lo que hice en 93 y después volví a participar en gobernación, también estuve en Pemex y después de participar igualmente en la reforma electoral de 1996, hacia finales del sexenio del presidente Zedillo, estuve en la Secretaría de Gobernación y cuando inicia el sexenio del presidente Fox estuve primero en el Senado y después ya entré a la Secretaría de Hacienda, a la Dirección General de Banca y Ahorro, en donde mi jefe era el hoy canciller José Antonio Meade. Y ya posteriormente estuvimos, me refiero también con el canciller, en la hoy Financiera Rural, y de ahí pasé al Instituto Federal Electoral de consejero de 2003 a 2010. Un rato estuvo ahí. Sí, 7 años. Viviendo la elección de 2006 y la de 2009 también, y en el 2012 el presidente Peña me designó titular de un órgano llamado Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, hasta el 3 de febrero de 2015, en donde estoy aquí. Exactamente. Muchísimas gracias, secretario Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública. A lo largo de su amplia trayectoria dentro del Servicio de Administración Pública, ¿tuvo algún mentor, alguien que lo haya ayudado y alguien que le haya metido esa semilla por el amor a su país y el servicio público? Muchas personas. De hecho, todos los que han sido mis jefes, puedo considerar que han incidido de una manera importante en la experiencia profesional que he tenido. Empezando por el propio Luis Carlos Ugalde, Emilio Cebadúa, Ana Paula Gerard, posteriormente César Augusto Santiago Ramírez, que fue subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación, Fernando Franco, que hoy es ministro y que en aquel entonces era presidente del Tribunal Electoral, Arturo Núñez, hoy gobernador de Tabasco, pero que estaba también en el IFE y también que después también fue mi jefe en 1996, en Gobernación, junto con Germán Pérez Fernández del Castillo, Leopoldo Gómez, hoy vicepresidente de Televisa. Él me llevó en una primera parte del gobierno del presidente Zedillo a la oficina de la Presidencia de la República, y Javier Tejado Dondé, que éramos pares y trabajábamos juntos en equipo ahí en la presidencia, y te puedo dar otros nombres: Gerardo Cajiga Estrada, Diodoro Carrasco, Genaro Borrego Estrada, el gobernador de Puebla Melquiades Morales y el hoy canciller José Antonio Meade. Todos ellos han incidido en lo que es mi vida profesional. Secretario, ¿a qué persona admira, sea viva o muerta? Bueno, en términos de personajes históricos mexicanos, tengo un aprecio especial por José María Morelos y Pavón, porque Morelos era un vanguardista de las ideas vinculadas con derechos humanos y también de alguna manera con la conformación de un Estado moderno. Lo plasmó en una lucha importante, tratando de mantener el movimiento de independencia, sobre todo en una zona muy importante, la zona del sur. Entonces, tengo especial aprecio por el personaje de José María Morelos y Pavón, y podría mencionar a otros, pero es el primero que me viene a la memoria de una manera muy, muy predominante. Secretario Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, fuera del servicio público, ¿cuál considera que es el logro más importante que ha obtenido en su vida? Básicamente las cuestiones que tienen que ver con los proyectos de vida personal, porque en el ámbito profesional
casi todo el tiempo lo he dedicado a la vida pública, y lo que he podido también tejer en términos de relaciones personales y de amistad, creo que son los dos principales elementos con los que hasta el momento me he sentido satisfecho. Secretario, ¿su libro favorito? Bueno, tengo varios. Siempre me ha gustado Giovanni Sartori. A quien le acaban de, por cierto, el presidente de la República dar un... Sí, efectivamente, toda la teoría que integró de partidos y sistemas de partidos es muy interesante. Entonces le tengo especial aprecio a lo que él desarrolló desde esa perspectiva, porque me gustan mucho los libros de ciencia política. Libros o narraciones de carácter histórico mexicano les tengo también especial aprecio. Básicamente son mis dos aficiones de lectura. Hay una recopilación de José María Bocanegra sobre la historia mexicana de 1824 a 1800, por ahí de 1840. Es una historia bien interesante porque es la narración de la política de esas épocas, y vale mucho la pena. Ese tipo de lecturas son las que me gustan. No tanto literatura, cuestiones de filosofía puede ser, pero básicamente. Más dirigido hacia la política. Sí, totalmente, ya la historia. Secretario Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, hablemos del séptimo arte. ¿Tiene alguna película favorito o qué género le gusta más? No soy muy cinéfilo, sin embargo, en términos de cine, muchas de la época de oro del cine mexicano, de hecho, particularmente las que fueron haciendo gran historia, empezando por una película muy simbólica como Allá en el Rancho Grande, sin duda marca una parte importante de la historia del cine. Me gusta bastante esa película, Santa también. Son películas de aquellos años y que reflejan una época. Un tranvía llamado Deseo, son cuestiones que van reflejando la vida, cómo se va desarrollando. Desde luego Los Olvidados son cuestiones que hablan del medio siglo mexicano, pero sí no soy muy cinéfilo. He entrado al cine más por mi familia que por mí, pero estas películas me marcan de alguna manera algún interés. Ya contemporáneas, el director George Lucas me parece fantástico. Akira Kurosawa también me parece excelente, y de lo que puedo yo mencionar. Secretario, ¿su comida y bebida favorita? Bueno, comida me gustan distintas. La comida mexicana me gusta bastante. Las distintas manifestaciones, la oaxaqueña, la yucateca, la poblana, comidas del norte del país, también las chimichangas de San Luis Potosí, por ejemplo, siempre me han gustado. Del mundo, desde luego, la comida italiana, la comida francesa, la española, las clásicas, creo yo. Pasta. La libanesa, desde luego, sin duda. Entonces, en términos de comida, son mis principales aficiones. Secretario, ¿tiene alguna mascota en casa? Sí, cómo no. Efectivamente, tenemos un perro de 3 años de edad, y sin duda enseña mucho cómo se puede convivir, qué tipo de devoción tiene particularmente un mamífero, y eso nos recuerda que nosotros también lo somos. Claro. Entonces todo el sentido del apego, la necesidad de compañía, muy importante. Secretario Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, ¿qué es lo que más le podría molestar a usted, secretario? Que alguien hiciera o ver en lo particular. La violencia y la agresión son dos cuestiones que realmente pudieran alterar un poco la forma de ver la vida. Pudieran llegar a ser entendibles, pero creo que sí, la agresión, la violencia, también lo debo decir, la muerte de alguna manera es una parte que en lo particular le tengo rechazo. Entiendo que es inevitable, pero sí,
sí hay una aversión a ese lado oscuro de la vida. Alguien dice que es la continuidad de la vida, pero también es la parte oscura. ¿Y miedo a qué le tiene, secretario? Miedo también, igual. A la muerte. Sin duda, sí, hay que decirlo. Secretario, si pudiera viajar en el tiempo, ¿a dónde iría? Primero iría a los 40s, Okay. los años 40 En México y en el mundo. Uh-huh. Es una época que tiene un rasgo conservador explicable. Es una época de formaciones y en México una época de conciliaciones importantes. Toda la época, para enmarcarlo, del sexenio del presidente Ávila Camacho, es una época de manifestación artística genuina mexicana, incluso de literatura, de filosofía. Entonces es una época muy relevante. Es la época del resurgir del México y del inicio de la construcción del México moderno, y por eso los 40s. Y en el mundo igualmente, porque considerando que estaba la Segunda Guerra Mundial y recién terminada la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de impulsar las reconstrucciones en el mundo, particularmente en Europa, y en los Estados Unidos manifestaciones, incluso ansiosas de alguna manera, para que a partir de la música, incluso también de la arquitectura y hasta del deporte, hubiese momentos de paz y de tranquilidad en una situación muy dura. Por eso rescataría primero ir a los 40. Amigos, estamos platicando con el secretario de la Función Pública, el maestro Virgilio Andrade Martínez. Ya para terminar este bloque, secretario, me gustaría preguntarle qué música le gusta escuchar. En realidad tampoco soy muy aficionado a la música, uh-huh, pero digamos sí tengo variedades en ese sentido. Siempre me gusta tratar de estar actualizado, uh-huh, con la música pop contemporánea mundial. Uh-huh. Realmente sí me gusta mucho la música inglesa, la música americana que se produce actualmente, pero obviamente me retrotraigo, como dicen, a mis tiempos. Uh-huh. Y en ese sentido la música que marcaron sobre todo los 80s, los 70s con la música disco. Ya los 60s no soy tan aficionado a la música de los 60s, pese a la importancia que tuvo. Sí. En términos de otro género, todo el género musical que se manifestó en México, de la trova yucateca, de los tríos y de la música romántica mexicana, tomando en cuenta incluso compositores muy importantes como Agustín Lara, por supuesto que me gustan, me marcan. Y en términos de música clásica, también escucho poco, pero Brahms me parece impactante en términos de lo que hizo y de lo que compuso, y lo que de alguna manera a todos nos gusta, con las sinfonías más escuchadas, pues, también las acompaño. Secretario, ¿algún artista o canción que le haya marcado o que le guste mucho? Bueno, en realidad no lo tengo tampoco tan identificado en términos musicales. Hay varias, francamente hay varias. Me dejo más llevar por la música que por el asunto de la letra, pero digamos que alguna que me haya marcado de la época de los 40s, la que le llamaban El Pájaro Azul. Realmente me gusta el tono, la forma como se va llevando. Peregrina, desde luego. Son dos que me vienen a la mente en este momento de una manera como es esta entrevista, sacando lo que emocionalmente venga primero. Excelente, secretario. Si me lo permite, vamos a hacer una breve pausa comercial y al regresar platicamos con usted acerca de todo lo que está haciendo ahorita la Secretaría de la Función Pública y pues de esta nueva promulgación de la reforma que dio paso al Sistema Nacional Anticorrupción. Con todo gusto. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Amigos, tengo el honor de tener a mi lado al secretario de la Función Pública, el secretario Virgilio Andrade Martínez, quien antes del corte nos platicaba un poco de su vida privada, pero si me lo permite, secretario, yo creo que ya es hora de platicar acerca de todo lo que está haciendo la secretaría que usted encabeza.
Secretario, llega una secretaría compleja en un momento donde la corrupción está en el ojo del huracán. Y ahora con la promulgación de, como le comentaba antes del corte, de la reforma que dio paso al Sistema Nacional Anticorrupción, pues aún más ser observada por millones de ciudadanos mexicanos. Mi primera pregunta sería si nos podría explicar las funciones que hace la Secretaría de la Función Pública. Claro que sí. La Secretaría de la Función Pública fue concebida para llevar el control del gobierno. ¿Qué significa llevar el control del gobierno? Primero, enfocarse en lo que es la gestión diaria, que vaya cumpliendo con las metas que se plantearon las instituciones que integran el gobierno federal, que son alrededor de 300 instituciones. Estamos hablando de secretarías, estamos hablando de comisiones, de hospitales, de colegios. Esas son las instituciones de gobierno. Entonces, la primera cuestión para el control es ir viendo el desempeño y la gestión, cumplimiento de metas. La segunda manera de controlar, llevando puntualmente aquellos casos en donde servidores públicos que ascienden a más de 1 millón, servidores públicos que hayan violado de la ley en 2 planos no graves y que tienen que ver con problemas de gestión, con violaciones de procesos, con desorden, o violaciones graves, que implica el hecho sí de desvío de recursos públicos o abuso de poder. De acuerdo. Entonces es una forma también, una segunda manera de controlar. La tercera, ver la política de contrataciones públicas, que significa la forma como el sector privado participa en la provisión de servicios al gobierno o en el desarrollo de infraestructura. Entonces, ese es el papel de la Secretaría de la Función Pública. Para ello pone reglas en distintos temas. Un conjunto de temas que se están desarrollando tienen que ver con, hoy, en términos contemporáneos, el conflicto de interés o la transparencia en lo que son los contratos, y por eso se han desarrollado portales, y finalmente estaremos desarrollando otros temas como la integridad. Integridad implica las conductas que deben tener los servidores públicos, particularmente en la provisión de servicios, en la disposición de recursos, en el propio conflicto de interés, en las reglas de contacto con particulares y obviamente en todo lo que es la orientación a derechos humanos para evitar el hostigamiento laboral o sexual y también para procurar la igualdad de género y la transparencia. Amigos, estamos platicando con el secretario de la Función Pública, el maestro Virgilio Andrade. Secretario, me gustaría ya adentrarnos a platicar de lo que está en boga en los medios de comunicación, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma 12 del gobierno federal. Me gustaría preguntarle cuál es el propósito y las medidas importantes de dicha Sistema Nacional Anticorrupción. El propósito fundamental es contar con instituciones más sólidas que puedan inhibir de una manera más efectiva el abuso de poder y el uso indebido de recursos, y que se tengan los suficientes elementos para darle seguimiento permanente a este problema y actuar en consecuencia para poderlos castigar a tiempo. Y no solamente a nivel del gobierno federal, sino a nivel de las entidades federativas y municipios. Ese es el objetivo principal de la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción. Secretario, hablando de los diferentes estados de la República, ¿cómo se instrumenta el enfoque hacia los diferentes estados de nuestra nación? Las instituciones que participan en el Sistema Nacional Anticorrupción son la Secretaría de la Función Pública en el enfoque que ya describí hace un momento. Correcto. Sigue manteniendo la función de controlar el gobierno federal. Pero hay otras 2 instituciones que quiero destacar. Primero, la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior es un órgano que existe desde hace tiempo y que revisa cómo se ejercieron los recursos en un año previo o en un año anterior. Correcto. Ahora, la Auditoría Superior de la Federación lo podrá hacer todo el tiempo, lo podrá hacer de manera simultánea que se estén llevando a cabo los ejercicios de recursos, y aquí es en donde entra el papel frente a las entidades federativas. Va a tener facultades
no solo para revisar recursos públicos federales usados en los estados, cosa que ya lo hace, sino también para poder revisar el destino de los recursos que hayan provenido de deudas estatales y que la federación haya avalado, que normalmente así es. Entonces ahí hay un primer elemento de destino a las entidades federativas. Una siguiente institución que participa es el Tribunal de Justicia Administrativa. Este nuevo tribunal contará con salas regionales y entonces también verá comportamientos de servidores públicos de entidades federativas y en su caso poder proceder a sancionar por faltas graves, lo cual implica actos de corrupción. No son hoy sancionables por un tribunal en primera instancia y ahora sí lo van a hacer. Entonces son las incidencias más importantes. Secretario Virgilio Andrade, me gustaría también preguntarle y adentrarnos a hablar del conflicto de interés que mencionaba cuando nos describía las funciones de la Secretaría. Tengo entendido que hay normas ahorita, sin embargo se tienen que hacer las leyes para poder ejecutar esto. Sí, existe un principio en México, una sola norma que dice que los servidores públicos tienen que excusarse de decisiones o de uso de recursos cuando de por medio esté involucrada en la decisión una situación que beneficie o que incida favorablemente en su cónyuge, en los hijos o en los parientes hasta el cuarto grado, y el deber es de excusarse. Pero ahora, más allá de cuestiones de caso, en donde según sea el caso el servidor público se excusa o no, ahora de lo que se trata es de establecer los alcances y límites, dónde empieza un conflicto de interés y dónde termina. Correcto. Nada más por haber tenido alguna relación de amistad o alguna relación mercantil en forma previa a ser servidor público, ¿ya existe un conflicto de interés? ¿Cuánto tiempo dura el conflicto de interés? Hoy hay normas adicionales que acaba de introducir la Secretaría de la Función Pública, en donde considera que puede haber posible conflicto de interés cuando los servidores públicos tienen acciones en empresas o tienen cargos corporativos, incluso en instituciones de beneficencia, y también, si es el caso, si participa el cónyuge. Entonces, estos asuntos ya hoy tienen alguna normatividad, pero las preguntas que acabo de hacer respecto de los alcances en el tiempo, en relaciones y en nexos, eso tiene que ser regulado en una ley porque así lo establece la Constitución y será un debate interesante en el Congreso. Será hasta agosto cuando los legisladores entren a sesión. A partir de septiembre, sí. De acuerdo. Amigos, estamos platicando con el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez. Secretario, también me gustaría preguntarle, ¿cuándo usted cree que vaya a ya funcionar al 100% este Sistema Nacional Anticorrupción? Yo creo que tenemos varias fases y es importante mencionarlas. Una primera fase de buenas prácticas se podrá ir desarrollando desde ahora y a lo largo de todo el siguiente periodo de 12 meses. De acuerdo. Posteriormente vendrá la aprobación de las leyes. Eso también será durante los siguientes 12 meses, pero entrará en práctica, digamos, durante el resto de 2016. Y después ya el aterrizaje en los primeros pasos lo podremos ver en el 2017, sería el cálculo personal que tendría. Secretario, también me gustaría preguntarle cuál va a ser el procedimiento y cuándo se van a designar a los nuevos titulares de los órganos internos de control. Es muy interesante tu pregunta. En la exposición de motivos de la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción se establece que habría que desarrollar un servicio de carrera y de certificación de los titulares de los órganos internos de control. Eso quiere decir que a lo largo del año que entra conoceremos la forma como esto se va a regular y a partir de ahí entonces entraría la nueva modalidad de nombrar a titulares de órganos internos de control. Hoy la Secretaría de la Función Pública lo hace, por lo menos para los que están en la Administración Pública Federal, y es un ejercicio que se hace cotidianamente y podemos constatar y demostrar que son profesionales en general
expertos y que hacen su labor de una manera íntegra y con calidad. Correcto, porque es importante mencionarle al auditorio que pues hay una diferencia entre el órgano interno de control de los entes autónomos constitucionales y los que dependen del Ejecutivo Federal, como nos estaba mencionando hace un momento. Efectivamente, y entonces los de los entes públicos autónomos también pasarán por revisión de la Cámara de Diputados de manera cotidiana, seguramente a lo largo del siguiente año. Secretario Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, pues hace unos días venció el plazo para que servidores públicos entregaran su declaración patrimonial y de intereses. ¿Muchos no cumplieron, secretario? Al contrario, hemos tenido satisfacción en reportar que alrededor del 95% cumplió. Todos los funcionarios superiores lo hicieron. De hecho, la gran mayoría hizo pública su declaración patrimonial. 7 de manera total, 15 de manera parcial. Me estoy refiriendo a los funcionarios superiores, pero el resto de los 206,000 en un 95% fue cumplido, fue entregado y entonces se tienen los elementos de prueba en caso necesario. Secretario, ¿a qué funcionarios incluye que tengan que presentar sus declaraciones? A partir de los que se denominan jefes de departamento, hacia arriba, y también todos los integrantes de la Policía Federal. Secretario Virgilio Andrade, hablemos de casos en concreto que desde que tomó posesión, pues ha tenido que encargarse, de los cuales han sido bastante mediáticos. El primero es el caso del Grupo IGA, la empresa de Juan Armando Hinojosa, y el segundo es la relación de la empresa española OHL. Mi pregunta sería, ¿cuándo podremos esperar el resultado de las indagaciones sobre las denuncias de corrupción? Es evidente que existe una demanda común de la ciudadanía por la inmediatez de los resultados. Ya a eso estamos abocados. Y por ende las auditorías se aceleran, y es importante decir que además de honrar la velocidad, es pertinente honrar la plenitud y la claridad de las propias auditorías. Por lo tanto, combinando estos principios, debo decir que estará pronto y que una vez que ya se encuentre, podemos conocer de manera total lo que sucedió. Excelente, secretario Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública. Secretario, ¿ya están listos tanto usted como la Secretaría para hacer frente a las demandas que se presenten por la falta de transparencia de funcionarios públicos? Es interesante también hablar de la reforma en materia de transparencia, porque la reforma en transparencia va a generar una nueva exigencia para poner a disposición de las personas de manera permanente información relacionada con sueldos, con viáticos, con uso de bienes, con comisiones, con donaciones, con una serie de cuestiones que nos interesan a todos. Claro. Y evidentemente esto va a generar una nueva forma de comportarse de los servidores públicos, porque es una exigencia de carácter constitucional, de carácter legal, y que además un órgano autónomo del gobierno como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información es quien se hace responsable y se encarga de esto. Sí, es importantísimo, es la reforma número 11, y es muy importante recalcar que no nada más va a ser rendir cuentas a nivel gobierno, sino va a ser partidos políticos, fideicomisos, sindicatos, bueno, entre muchos más, ya todo es abierto. Muy relevante lo que dices, porque hay que imaginar, por ejemplo, que un partido político deberá publicar de dónde vienen los ingresos y cuántos ingresos tienen sus líderes principales. Correcto. Lo mismo pasa con los sindicatos, a dónde destinan el dinero que reciben de los gobiernos. Entonces, son dos pasos muy relevantes. Secretario, ya para finalizar, agradecerle su tiempo, por supuesto. ¿Dónde ve la Secretaría de la Función Pública en unos años? Ubicada como un eje central para llevar
en el control del gobierno la calidad del mismo, la calidad de la administración. Y en ese sentido es el propósito principal que tendrá esta Secretaría, tomando en cuenta que los actos de corrupción graves serán señalados y en su caso juzgados por un tribunal de justicia administrativa. Los expedientes sí se integran aquí, lo mismo que con la Fiscalía Anticorrupción si son faltas de carácter penal, pero básicamente orientado a darle calidad al gobierno y a darle también integridad con mejores prácticas y con normas de conducta que también igualmente mejoren la calidad de los servidores públicos en su desempeño. Secretario Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública, muchísimas gracias por platicar con nosotros en Preguntas Más, Preguntas Menos. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad. Juan Manuel Jiménez recibe y contesta tus comentarios en Twitter en @JuanmaPregunta.